Como vimos, hegemonía es entonces un proceso de dominación de una clase sobre otras a través del consenso. Y cuando hablamos de clase ya rompemos con esa perspectiva inicial que hablábamos que tiene que ver con el liberalismo. En una clase se cruzan distintos sectores e instituciones. El Estado, pero también sectores de la economía, también sectores de la cultura y demás que coinciden en los valores que justamente constituyen a una clase. Por eso es que hegemonía es fundamentalmente un proceso de dominación cultural. Es a través de la cultura donde se transmiten estos valores, creencias, ideologías que van constituyendo lo que se va a conocer como orden dentro de una sociedad determinada. Decíamos que fue Antonio Gramsci quien avanzó con estos desarrollos. Tradicionalmente el pensamiento marxista, o lo que se conoce como economicismo marxista, va a entender a las sociedades como la organización de dos sectores, esto se ve en una pirámide, que son la base y la superestructura. La base, donde se encuentran todas las condiciones económicas, básicamente sintetizadas en el pensamiento marxista, la propiedad de los medios de producción, que queda en manos de los burgueses, y la fuerza de trabajo, que correspondería a los obreros, y la superestructura, que es el conjunto de creencias, gustos, cultura que hay en una sociedad. Para ese pensamiento marxista, todo lo que determina la organización social es la base o la estructura económica y no hay posibilidades de transformación sin modificaciones en esa base. Desde allí, aquella idea de Marx de que para reemplazar o para modificar el capitalismo es necesario un fuerte desarrollo capitalista, porque esto va a desarrollar la clase obrera, va a hacer tomar conciencia de los obreros de la situación de explotación y a partir de eso los procesos revolucionarios. Esto de hecho no ocurrió y tal vez los ejemplos más claros es que las experiencias de socialismo real, de revoluciones socialistas triunfantes, no se dieron en sociedades industrializadas en términos capitalistas, sino en sociedades de base agrícola. La Rusia del 17, la China de mitad del siglo XX y la Cuba de fines de los 50. Volviendo a la idea de Gramsci. A partir de este escenario, Gramsci, que vive en Italia, comenzó a preguntarse cómo se daban modificaciones parciales en las sociedades, que era algo palpable y evidente y hoy aún lo es, si desde el marxismo se marca que deben haber procesos profundos de transformación en la base económica. Un poco la pregunta de Gramsci era, bueno, si no se dan estas situaciones de modificación, de hecho el capitalismo sigue como sistema hegemónico, ¿cómo se modifican algunas situaciones de creencias, de aplicaciones de políticas públicas y demás en las sociedades? A partir de eso es que Gramsci desarrolla una categoría que es la autonomía relativa de la superestructura, por la cual va a plantear que, si bien es cierto que en última instancia una transformación absoluta del sistema implica la modificación de la base, sí se dan en las sociedades capitalistas y en la mayoría de las sociedades de la historia procesos de cambios puntuales, coyunturales, circunstanciales que afectan en el día a día a los habitantes de esas sociedades y que se dan fundamentalmente a través de la superestructura. A partir de eso es que va a desarrollar la noción de hegemonía, planteando esto. Es la hegemonía el método que permite que se perdure un modelo de dominación a través de las creencias que hablábamos anteriormente, pero que es lo suficientemente hábil para pasar como naturalizado, pero también flexible y dinámico para poder adaptarse ya sea a las correlaciones de fuerza que hay en su interior, demandas importantes que logren imponerse, pero también tomar demandas de los sectores dominados para resignificarlas y volver a instalarlas en el sistema, pero con los valores, creencias y límites que establecen los sectores dominantes. Para que esto funcione, Gramsci va a proponer que esa superestructura se divide en dos campos. Un campo que va a denominar sociedad política, que es fundamentalmente el espacio donde está alojada la etapa de coerción o de fuerza. Fuerza que se expresa tanto en lo represivo, la existencia de la policía, de la gendarmería,
en determinadas situaciones los procesos parapoliciales, pero también fuerza legal y simbólica, todo el conjunto de legislaciones que establecen el orden en una determinada sociedad. Junto a esto convive la sociedad civil. En la sociedad civil es el campo específico y pleno del consenso. Recordemos que decíamos que si bien es una relación dialéctica la hegemonía entre fuerza y consenso, lo que predomina es el consenso. En la sociedad civil se van a reconocer todo el conjunto de instituciones, de organizaciones que producen y reproducen consenso, es decir, que difunden y toman las estrategias para instalar los valores de la clase dominante, o en todo caso, si es un proceso contrahegemónico de esa clase que quiere disputar la hegemonía, en el conjunto más amplio posible de la sociedad. Es decir, la sociedad civil es el campo en el cual se trabajan las estrategias y las instituciones encargadas de reproducir valores, creencias y costumbres. Y allí vamos a encontrar la religión, por supuesto, instituciones estatales como la escuela, instituciones privadas, la figura hoy de los influencers, pero también vamos a encontrar, y esto nos interesa, todo el segmento propio de los medios de comunicación, y agregaríamos nosotros todas las instancias de producciones audiovisuales que trabajan fundamentalmente con un conjunto de valores y creencias que transmiten a través de sus contenidos. Al final de este aula virtual van a encontrar una presentación, una charla TED de Juan Esclar, que desde hace mucho tiempo viene trabajando la noción de ideología en producciones audiovisuales y en concreto en los dibujos animados. Viendo esa presentación van a poder entender esto de la circulación de valores y de los objetivos. Y aquí surge una primera conclusión. No hay ninguna producción mediática o audiovisual que no tenga intenciones de transmitir algo. Y esa intención de transmitir algo se aloja, se asienta en un conjunto de creencias y valores.